Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 5, donde dice: Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El que peca no tiene en cuenta la obra redentora de Jesucristo. Y este es el conocimiento que todos los creyentes tienen, ya que el Verbo se manifestó. En el Evangelio expresó esa verdad cuando dijo: y aquel Verbo fue hecho carne. Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Por la encarnación, el Eterno se hizo un hombre del tiempo y del espacio. De otro modo, de la eternidad el Verbo se manifiesta entre los hombres por medio de su humanidad, ya que de forma expresa enseñó que el Verbo fue hecho carne, lo que hace destacar el contraste de la deidad con la debilidad y también la temporalidad de la criatura, resaltando su parte frágil. Isaías, capítulo 40, versículo 5 dice: Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y también el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 22 dice: Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. El contraste de la eternidad y temporalidad están presentes en la Escritura, a modo de ejemplo, en la palabra del profeta, cuando dice: Voz que decía, da voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda la carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló sobre ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías, capítulo 40, los versículos 6 al 8. Nótese que estos dos extremos, infinitamente distantes y antitésticos, se unen en la encarnación. De otro modo, el mismo que existe eterno comienza una existencia novedosa como hombre. El Creador se hace también criatura. Y note que no se trata de que el Verbo se convirtió en hombre, sino que se hizo hombre, sin dejar de ser el mismo Verbo eterno. La encarnación, tanto en cuanto a acto como en cuanto a estado, es el resultado del envío del Verbo desde el seno del Padre para hacer posible la salvación y hacer a los hombres que creen partícipes de su filiación y salvarlos de la condenación, y por tanto de la situación de muerte en que se encuentran precisamente por el pecado. Juan escribió en el Evangelio del acontecimiento por el cual el Verbo comenzó a existir en la carne. De otro modo, como Pablo dice, deviene de la forma de Dios a la forma de hombre. Filipenses capítulo 2 y los versículos 6 al 8, donde nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También debe de entenderse que la filiación no es posible sin redención. Pero cuando vino
el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y la redención no es posible sin la entrega de la vida, cosa imposible en la deidad, pero realizable en el plano de la humanidad. La encarnación del Verbo trae aparejado el componente de la humillación. Dios no se humilla al hacerse hombre, simplemente se limita, asumiendo la condición de la criatura, pero se humilla al hacerse siervo, esclavo, en la misma absoluta dimensión de la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2 y los versículos 7 y 8 nos dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La encarnación hace a Dios compartir naturaleza con el hombre y hacerse solidario por medio de ella del destino humano en su aspecto de forma de esclavo, sometido a todas sus limitaciones, experiencias, tentaciones y angustias, ya que él se convierte en ciudadano del mundo, miembro de una determinada nación, heredero de una familia y vinculado a ella, como nos muestra Romanos capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Por otro lado, el pecado del mundo es puesto sobre él y se le demanda la responsabilidad penal del mismo, haciéndolo en su condición de hombre, sacrificio expiatorio por el pecado. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No podría expresar a los hombres el mensaje del amor sin hacerse hombre, para que por su pobreza el hombre pueda ser enriquecido. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya que retirar la maldición de la muerte requería ser hecho maldición, solo posible desde su naturaleza humana. Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. El texto central de la encarnación es precisamente este: y el Verbo fue hecho carne. Este eterno Verbo, que estaba junto a Dios, creador de todas las cosas, acompaña a los hombres sumidos en tinieblas para hacerse luz en su mundo y en su interior. El Evangelio de Juan, capítulo 1, y los versículos 4 y 5 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Juan, capítulo 1, pero ahora el versículo 9, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Note que se hace hombre, pero no depone su ser divino, por lo que puede darnos vida. La vida de Dios es introducirnos en su comunión de Hijo con el Padre. Capítulo 1 y los versículos 1 al 4. Ya que no se trata de una mera apariencia, por lo que Dios, el Verbo, se presenta de otra forma ante los hombres, sino una verdadera inserción de Dios entre los hombres por medio de la encarnación y nacimiento virginal de María. La encarnación
exige el nacimiento de mujer bajo el área supervisada de la ley. Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Y alguien podría preguntarse por qué razón usa la vía de la encarnación. Ninguna razón, ni bíblica ni humana, responde a esto. Simplemente hemos de entender que la encarnación y el nacimiento fue la forma elegida por Dios para hacerse hombre, como señala Mateo capítulo 1 y los versículos 18 al 25. Y también el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y los versículos 26 al 38. Por tanto, el Verbo fue hecho carne, ya que se trata del inicio de una nueva experiencia de vida, pero en modo alguno se trata del comienzo absoluto del Verbo, que por ser Dios no tiene principio ni fin. La condición divina de Jesús no se inicia en el nacimiento, sino que, como Juan enseña, en lo que antecede tiene una preexistencia eterna. En este versículo el apóstol afirma que mediante la humanidad el Verbo se manifestó entre los hombres. Él mismo dirá también en el Evangelio que habitó entre nosotros. Note que es otro asombroso hecho. Dios se hace habitante del mundo, fijando su residencia humana entre los hombres. Asombrosamente, podemos afirmar que el Verbo encarnado tomó una residencia humana, ya que se hizo hombre y plantó su habitación entre los hombres. Sin embargo, en esa naturaleza humana, en el hombre que se manifiesta, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2, versículo 9, dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En esa manifestación en la que escribe en la epístola, Dios habita en forma corporal cubriendo la plenitud de su deidad por el traje de trabajo que es su humanidad. Y Juan, él vio su gloria, aparentemente cubierta por la condición de hombre. Lo que le interesa al apóstol aquí es recordar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó o, si se prefiere, apareció. También debe de considerarse que el propósito de la aparición de Jesucristo es determinante, cuando dice para quitar los pecados. Tengas en cuenta que esta referencia al ministerio de salvación la expresa también en el Evangelio cuando registra el testimonio de Juan el Bautista, cuando dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. Así pues, tanto en el Evangelio como aquí, el apóstol usa el verbo quitar, de modo que la obra de Cristo tenía que ver con quitar el pecado. Dios había establecido en la ley ritual todo el orden sacrificial, pero no había provisto de cordero al pueblo, sino que los sacrificios se repetían continuamente día tras día, y era el pueblo, colectiva o individualmente, quienes proveían de un cordero. Pero note que, sin embargo, ninguno de esos sacrificios podía retirar el pecado del pecador. Simplemente, en forma simbólica, apuntaba al sacrificio definitivo por el pecado que tendría lugar en el definitivo Cordero de Dios, que es Jesucristo. El escritor de los Hebreos dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10 y versículo 11. La misma razón para este proceder era que aquellos sacrificios nunca pueden quitar los pecados.
La principal dificultad no estriba en el ofrecimiento de los mismos sacrificios continuamente, sino en la necesidad de repetirse por incapacidad para solucionar el problema del pecado. Los sacrificios de la antigua dispensación no podían quitar, literalmente, despojar, lo que equivale a quitar totalmente o suprimir, es decir, como si el hombre en base al sacrificio pudiera quitarse algo que lo oprimía alrededor y que es el pecado. Pero a pesar de los sacrificios, seguían teniendo conciencia de que el pecado los afectaba. Y en el tiempo histórico de Juan el Bautista, Dios se había provisto de cordero para un sacrificio definitivo, único e irrepetible. Aquel era el cordero establecido desde la eternidad. Así lo entendería más adelante el apóstol Pedro, cuando escribía: sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Primera carta de Pedro, capítulo 1, y los versículos 18 al 20. El Cordero de Dios hacía irrupción en la historia del hombre, como resultado o consecuencia de la eterna determinación relacionada con el ministerio soteriológico del Verbo encarnado. Y Juan lo precisa con toda precisión cuando dice: Él apareció para quitar nuestros pecados. Dios había establecido ese ritual de los sacrificios como actividad permanente para el pueblo de Israel. Éxodo, capítulo 12 y los versículos 7 al 9 nos dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. El sacrificio del cordero simbolizaba la base de la paz y el centro de la unidad de quienes eran objetos de la gracia de Dios en salvación. En el tiempo de los apóstoles, cuando comenzó la andadura de la Iglesia, Pablo diría que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Simbólicamente, en la antigua dispensación, sus pecados no eran quitados, sino pasados por alto. Simbólicamente, el sacrificio limpiaba al pecador de su pecado, cumplimiento definitivo no en la figura, sino en la realidad de Cristo, cuya muerte nos limpia de todo pecado. Capítulo 1 y versículo 7. Y según la epístola a los Hebreos, la muerte de Cristo está vinculada al cumplimiento perfecto de las sombras de los viejos sacrificios. En ese escrito se ofrece más información sobre la muerte de Cristo que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Y baste con alguna de las citas que están en ellas respecto a la muerte del que Juan anuncia como el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 1 y versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se presentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y también Hebreos capítulo 2, versículo 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria
y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Así pues, cuando el Bautista anuncia a Cristo como el Cordero de Dios, lo que está diciendo es sorprendente en el entorno histórico en que pronunció aquellas palabras. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo tiene un amplio significado, traduciéndose por tomar, quitar, levantar, cargar. Los sacrificios de la ley no hacían más que cubrir, pasando por alto los pecados en vista a la realización del sacrificio perfecto del Cordero de Dios. El original griego podría traducirse aquí como toma sobre sí. De hecho, es así como Jesús quitó los pecados del mundo, tomándolos sobre sí. Y note que esto implica necesariamente la idea de un sacrificio sustitutorio por los pecadores, ya que si la sentencia divina por el pecado es la muerte y todos los hombres tienen que morir por esa razón, el Cordero viene a dar su vida, pero ha de satisfacer también la responsabilidad penal por el pecado. De otro modo, debe de morir el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Sustitución o sustituto en relación con la obra de Cristo no son en sí mismos términos bíblicos. Sin embargo, la Escritura enseña con toda claridad que Cristo murió por los pecados del mundo. Jesús de Nazaret fue en su muerte el sustituto de los pecadores, ya que potencialmente ocupó su lugar como se enseña extensamente en las Escrituras. Por medio de la muerte sustitutoria o vicaria, los juicios de Dios y la condenación por el pecado fueron llevados por Cristo, desviando la ira de Dios hacia su persona, para que los herederos de ira pudieran ser hechos objetos de misericordia y salvos por la obra de la cruz. Habiendo ocupado el lugar del pecador y satisfecho totalmente las exigencias divinas para salvación, el pecador puede ser salvo, reconociendo que Cristo murió por sus pecados y aceptándolo por la fe como Salvador personal. La sustitución, aunque es necesaria para la eficacia de la obra salvífica, no expresa absoluta y definitivamente todo lo que se llevó a cabo en la muerte de Cristo. Sin embargo, representa un elemento vital en la obra de la cruz. En ocasiones se utiliza para referirse a la plenitud de la obra salvífica, el término expiación, pero no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento, utilizándose tal vez en el sentido de cubrir o tapar el pecado, para aplicarlo a la obra que Cristo llevó a cabo en su muerte. Y el profesor Schaffer dice que el uso popular ha tratado de introducir para este propósito la palabra expiación, pero este vocablo no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento, y de acuerdo a su uso en el Antiguo Testamento significa solamente cubrir el pecado. Esto proveía una base para un perdón temporal, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3 y versículo 25. Aunque en los tiempos del Antiguo Testamento se requería nada más que el sacrificio de un animal para el remitir, literalmente tolerar, pasar por alto, y el disimular, literalmente pasar por alto sin castigo, como señala Hechos de los Apóstoles, capítulo 17,
versículo 30, de los pecados de Dios, que estaba, no obstante, actuando en perfecta justicia al hacer este requerimiento, puesto que él miraba hacia la manifestación de su Cordero, el cual vendría no solamente a pasar por alto o cubrir el pecado, sino a quitarlo, y de una vez y para siempre. Juan capítulo 1 y versículo 29. Así pues, cuando Juan anuncia a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, éste tiene que estar hablando necesariamente del Cordero que sustituye al pecador muriendo por él. La enseñanza de la sustitución está probada en la Escritura, aún sin mencionarla como tal, de igual modo que se enseña también la Trinidad, sin que haya un texto que se refiera a ella por ese nombre. La profecía anunciada la sustitución, en donde el Salvador es cargado con nuestras enfermedades, sobre nuestros dolores, es herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Aún más, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6. Y nótese que esa misma verdad está también establecida en la palabra de Jesús, cuando dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo, capítulo 20, versículo 28. Y eso mismo enseña también el apóstol Pablo, cuando dice que el Señor se dio a sí mismo en rescate por todos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En la idea de la sustitución que el Cordero de Dios hace, es necesario también recordar el sufrimiento vicario, con lo que se quiere decir que uno ocupa el lugar y toma sobre sí el sufrimiento propio de otro. En el sentido de sustitución, el Cordero de Dios toma sobre sí el castigo de nuestra paz, como señala Isaías capítulo 53 y versículo 5. Y nótese que la dimensión de la deuda contraída por el pecador a causa de su pecado adquiere una dimensión imposible de cancelar por él, ni en el tiempo ni en la eternidad, ya que ningún hombre podría sustituir a otro cargando con sus pecados, porque el sustituto tendría que estar exento de todo pecado para poder tomar la responsabilidad de los ajenos. Así pues, cuando Cristo es ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo, con la voluntad del Padre, es evidente que no había otro medio para la salvación de los pecadores más que ocupar su lugar. Los sufrimientos de la pasión, en donde el Cordero de Dios ofrece su vida en sacrificio, están expresando el amor eterno de Dios hacia los pecadores, siendo la necesaria ejecución en el tiempo de lo que Dios había planeado y determinado desde la eternidad. La segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 9, nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, cuán absurdo sería esperar la salvación y la bienaventuranza de nuestro Salvador sin pecado y sin embargo entregarnos al pecado en contra de su diseño, no solo para expiar nuestros pecados, sino también para
hacernos sin pecado como Él. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, si aún no has invitado a Cristo Jesús a que te salve, a que perdone tus pecados, a que comiences a caminar con Él y que su Espíritu te guíe a toda la verdad, es el momento de que tú puedas hacer una oración de fe. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo a ti en arrepentimiento en este momento, pidiéndote perdón por todos mis pecados. Tú eres el único que puedes perdonarme. Por ello te pido perdón. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.